Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Es como que siempre repito lo mismo, pero es verdad. Nos hace tan bien poder estar juntos, aunque sea por esta forma, y estudiar, conocer la enseñanza de la palabra del Señor. Antes de comenzar, yo les quiero invitar que podamos dedicar este tiempo al Señor y pedir que sea Él, una vez más, que nos bendiga, que nos ayude, que su Santo Espíritu nos dé la capacidad de comprender y aplicar lo que hoy día vamos a aprender. ¿Les parece? Amado Señor, gracias por este día, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. El solo hecho de abrir nuestros ojos, Señor, es un tremendo milagro. Gracias por regalarnos un día más, pero también un día menos para estar junto a ti por siempre, Señor. Dios mío, entregamos esta mañana, dedicamos a ti este día. Rogamos que todo lo que hoy hagamos glorifique tu nombre. Señor, bendice esta instancia de capacitación. Bendice a mis hermanos de la escuela teológica, no solo aquí en el país, sino que también a aquellos que nos siguen, que nos visitan desde fuera de nuestras fronteras. Señor, bendíceles. Y que hoy todos nosotros podamos ser edificados sobre este fundamento tan firme que eres tú, Señor, tu doctrina. Gracias. Gracias por esta instancia que nos permite disfrutar. Porque sí, Señor, es un deleite aprender de tu palabra. Entregamos este tiempo en tus manos para que tú, Señor, hagas como quiera nosotros, en el nombre tuyo. Amén. Amén. Bienvenidos a esta clase número 18, donde estamos tratando las epístolas carcelarias. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Ha sido increíble ver cómo el Señor ha hecho lo suyo en varios de nosotros. Y lo que hemos aprendido, yo estoy seguro que ya lo estamos aplicando. Un tremendo desafío. Vamos con la ayuda del Señor hoy día, a concluir con el capítulo 1. Recuerdan que el domingo pasado vimos solo hasta el versículo 11. Y hoy día corresponde ver, según nuestro bosquejo sintético, nos corresponde ver el resto del capítulo 1, desde el versículo 12 al 30, donde mayoritariamente Pablo va a dar cuenta de lo que él está viviendo, de sus circunstancias particulares, pero también vamos a ver la prioridad que el apóstol Pablo le da a la predicación del Evangelio. Y en la última parte de este capítulo, en el versículo 27 al 30, vamos a ver una de las tantas exhortaciones que el apóstol hace a sus hermanos en Filipos. Recuerden que el formato epistolar tiene un saludo, el cual vimos ya en la clase pasada, tiene un cuerpo, que es el que se encarga de enseñar todo el peso doctrinal, y tiene una parte muy importante también, que es la exhortación, que es llevar a la práctica lo aprendido. Y eso lo encontramos en los últimos versículos en los 4, de este primer capítulo, del 27 al 30. Muy bien, comencemos. Vamos a ir al versículo número 12, el cual dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Recordemos que el apóstol está preso. Recordemos que en estos versículos va a contar de sus circunstancias en particular, tal como lo hizo con los Gálatas, tal como lo ha hecho en otros episodios. Aquí Pablo no se presenta como víctima, sino todo lo contrario. Ve
una tremenda oportunidad de que el Señor lo use en cualquier situación, en cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia. Y eso le da a su vida la fuerza necesaria para no esconder el gozo que depende solo de la comunión con el Señor. Recordemos que Pablo terminó preso en esta ocasión en una prisión romana. Esto ocurrió mientras él visitaba Jerusalén. Algunos judíos lo arrestaron por predicar el Evangelio, pero él apeló a César. ¿Para qué? Para que él oyera su causa como ciudadano romano. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 21, desde el versículo 15 al capítulo 25, al versículo 12. Y fue escoltado por soldados hasta Roma, donde fue puesto bajo un cierto tipo de arresto domiciliario mientras esperaba su juicio. Ahí estuvo 2 años preso. No era un juicio por quebrantar la ley, sino por proclamar las buenas nuevas de Cristo. En ese entonces, estas autoridades romanas no consideraban este tipo de acusaciones como serias. Pocos años después, Roma optó por optar con un punto de vista distinto hacia el cristianismo con el fin de que esta religión pudiese desaparecer. Y el arresto domiciliario de Pablo le permitió cierta libertad. Podía recibir visitas, podía continuar predicando y escribir cartas como esta. Y recuerden que es un compendio de 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las que Pablo escribe precisamente en esta prisión. 2 años. 2 años. Nosotros ya hemos cumplido 4 meses con cierto tipo de confinamiento, donde no hemos podido reunirnos, y eso es una de las cosas que más se siente, pero un tiempo donde no hemos dejado de ser iglesia, ¿cierto? Hemos puesto mucho énfasis en esta realidad. ¿Para qué? Para que la vivamos, para que comprendamos, veamos, valoremos nuestra identidad y como tales podamos, según el libro de Efesios, vivir en esta identidad y en esto que el Señor preparó para nosotros. 4 meses han sido muy largos, de seguro que sí. Y aquí uno empieza a comparar ciertas realidades, guardando obviamente las proporciones. En estos 4 meses, de seguro, ha crecido la ansiedad. En estos 4 meses, también, por cierto, ha brotado un temor sobre qué pasará mañana. En estos 4 meses hemos visto cómo nos privamos en alguna medida de estar con la gente que queremos, de poder abrazarlos, de poder compartir, de tener una vida normal. A los que les gusta hacer deporte, de poder juntarse con los amigos y poder practicar el deporte que más les gusta. Es decir, un periodo en el cual no podemos hacer lo que más nos gusta. Es muy similar a este confinamiento carcelario. Es muy similar que nosotros hoy día intentemos un poco creer o imaginarnos cómo vivió el apóstol Pablo su confinamiento. No tuvo temor, no vemos en sus epístolas que hay ansiedad, sino todo lo contrario, un gozo. Y eso debe hablarnos mucho, hermanos. Que a pesar de lo que estamos viviendo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A pesar del ambiente y circunstancias que estemos viviendo, el Evangelio no debe parar de ser compartido, de ser predicado. Y Pablo, vamos a ver que en esta parte de este capítulo va a desarrollar una idea potente. ¿Para qué? Para que por ningún motivo el Evangelio se detenga, sino que, estando en este confinamiento, también el Señor haga lo suyo y pueda glorificarse con aquellos que han de creer. Yo le quiero preguntar, en estos 4 meses, ¿usted se ha centrado solo en sí mismo?
en lo que no tiene o lo que no puede hacer? ¿O también ha permitido que el Santo Espíritu de nuestro Dios pueda moverle a mucho más, pueda impulsarle a ser usado o usada como nunca antes? Y la evidencia natural de esta relación con nuestro Dios en este tiempo sea un gozo que evidencia realmente en quién esperamos y en quienes nos movemos y en quienes somos, va a decir Pablo también. Esta sección que vamos a ver, según el bosquejo, la circunstancia del apóstol Pablo o su prioridad respecto al Evangelio, conecta a la primera parte, a los primeros 11 versículos, como lo suele hacer Pablo. Hay una conexión muy directa, muy ligada, muy dependiente entre sí, y enseña a sus discípulos, a sus amigos. Recuerden que filipenses eran hermanos muy especiales, muy queridos. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, va a decir los primeros versículos. Y Pablo va a enseñar doctrina, va a exigir una evidencia en virtud a lo que se cree, y muchas veces eso debe impactar en cambios de nuestra manera de actuar o de pensar, y espera de ellos lo que él mismo practica. Es decir, si yo voy a enseñar algo y voy a pedir algo, eso tiene que en primer lugar ser evidente en mi propia vida. Pablo no enseña o exige algo de lo cual él no está viviendo, que él no esté experimentando, no, sino que hay una unión tan rica, tan íntima entre la teoría y la práctica. Muchas veces nosotros alejamos al Señor de amigos, familiares. ¿Por qué? Porque ven en nuestras actitudes precisamente aquello que no predicamos. Creemos que Dios es un Dios de misericordia y nosotros precisamente no hacemos misericordia. Vemos tal vez que nuestra familia aún no conoce al Señor, porque tal vez nuestros hijos, nuestros familiares no ven al Señor en nosotros. Es muy interesante que Pablo se presenta como un ejemplo. Es muy interesante ver que todo lo que Pablo va a enseñar es porque él lo está viviendo. Y por eso hay versículos que respaldan esta forma de pensar y este accionar del apóstol cuando les va a decir: sean imitadores de mí, así como yo también imito a Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos decir a nuestro círculo cercano, a nuestros hermanos, a nuestros amigos: hey, imítame. Sí, sé como yo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser como el Señor. Eso eleva nuestra medida, eso eleva la vara bastante, y situándolo en el lenguaje de Pablo, esa aspiración es una aspiración a ser perfeccionados por el Señor hasta que ya no podamos ser más perfeccionados. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el día del Señor, en el día de nuestra reunión con Él, cuando Cristo, nuestro Señor, tome posesión de la herencia adquirida, o cuando estemos por siempre y siempre con el Señor. Pablo escribe, Romanos lo escribió primero que Filipenses, alrededor de unos 5 o 6 años atrás. Y en Romanos vamos a leer un versículo muy bonito, que está en el capítulo 8, y dice: mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está repitiendo ese concepto en este versículo. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿No vemos un ejemplo ahí? ¿No vemos una forma de mirar la vida bajo la perspectiva del Señor? Que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite y porque Dios nunca ha dejado de estar en control. Claro que sí. Dios siempre quiere una cosa: en que el Evangelio sea predicado. Y Pablo va a poner un énfasis muy, muy importante en
en esta parte del capítulo 1. Estar en prisión para Pablo no era un menoscabo, más bien era una verdadera oportunidad, ya que el Evangelio avanzó mucho, mucho en la ciudad. Vayamos por favor y leamos el capítulo 4, versículo 21. Leamos por favor el capítulo 4, versículo 21, donde dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo estaba preso. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo está en Roma, está siendo custodiado por soldados, parte de la guardia pretoriana, del Pretorio, era la que cuidaba a César. Al parecer, lo que se puede desprender de este saludo final es que algunos soldados se convirtieron, los mismos guardianes del emperador. El evangelio llegó a un nivel tan alto en dignidad que le escribe a los filipenses, quien era una Roma pequeña, con el fin de alentar la fe para que ellos pudiesen seguir predicando. De hecho, esta experiencia provoca un resurgir en el ánimo, en el deseo de predicar de los hermanos en Filipos, porque vieron que el evangelio adquirió una dignidad tan alta que llegó hasta la misma guardia del emperador. ¿Quién era el emperador en ese entonces? Nerón. Llevaba 10 años de gobierno, por decirlo de alguna manera. Faltaban 5 años para que Nerón muriese. Estaba en el apogeo de su reinado. Y el evangelio llega ahí mismo, al punto de que Pablo considera a quienes estaban con ellos como sus hermanos. ¿Y quiénes estaban con ellos? ¿Quiénes estaban con Pablo? Por supuesto, estos guardias que eran de la escolta principal del emperador. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el Pretorio. Ahí está. Y a todos los demás. El Pretorio era este conglomerado de guardias que tenían esta función específica de resguardar al emperador. Y muy interesante, esta guardia imperial, estas tropas romanas, recuerden que Filipo era una Roma pequeña, tenían la finalidad de estar siempre con el emperador, quienes vigilaban día y noche a Pablo. De aquí hay algo muy, muy interesante. El pretorio se utilizaba para nombrar un edificio en especial, un cuartel de tropas romanas o el palacio del mismo emperador. Como Pablo se encontraba en una casa alquilada, eso lo encontramos en Hechos 28:30, se refiere más bien a los miembros de la guardia imperial que lo vigilaban día y noche. Es decir, no es que Pablo estuviese en la casa del emperador de César, no, sino que se refiere a los miembros de la guardia imperial que lo vigilaban día y noche. Y aquí hay algo muy, muy interesante, porque la palabra que se utiliza para cadenas, para prisión, es la palabra halisis. Era la cadena corta que unía la muñeca del prisionero a la del soldado, que le guardaba, ¿para qué? Para que no se pudiera escapar. Recordemos que habían distintos tipos de prisiones. Estaba la prisión donde Pablo fue puesto, por ejemplo, allá en su primer viaje misionero. Este relato, cuando vino el terremoto, fueron puestos en la pieza, en la guarida, en la celda de más adentro, y estaban en el cepo, es decir, estaban amarrados de pies y manos, y en una posición bastante incómoda. Pero este tipo de prisión, de
de atadura era distinta. Era una cierto tipo de cadena que se ponía en su muñeca y que era corta por lo demás y estaba atada a la muñeca de su guardián, con el fin de que no pudiese escapar. ¿Qué pasaba acá? Que Pablo vio en eso una tremenda oportunidad. ¿Por qué? Porque Pablo les predicaría personalmente. Estos guardias escucharían los relatos de los amigos que venían a visitar a Pablo en esta casa que se arrendó como prisión. Estos guardias, apenas Pablo tenía la posibilidad, les compartía el Evangelio. Estos guardias fueron transformados también por la predicación ahí en cadenas. Y vemos que es maravilloso ver cómo la palabra del Señor es la que hace la obra, al punto de que Pablo reconoce al finalizar esta epístola que los que estaban ahí con él también mandaban saludos. ¡Qué maravilloso! Porque la cárcel le había dado la oportunidad de predicar el Evangelio al regimiento más selecto del ejército romano. No es extraño que declarara que sus cadenas habían hecho famosas en el petróleo y habían supuesto una verdadera oportunidad para que el Evangelio avanzase en ese frente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Toda la guardia del pretorio sabía por qué estaba preso. Muchos de los soldados habían estado en contacto con Cristo y al saberlo habría dado a los hermanos en Filipo un nuevo ímpetu, un nuevo coraje para predicar el Evangelio y testificar de Cristo con mayor fuerza y convicción, con denuedo, diría el libro de los Hechos. Si el Evangelio ha llegado a lo más selecto, a los mismos guardias del emperador, aquel que tenía en sus manos a los cristianos, ya hay resultados, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros?, decían los filipenses. Y la palabra del Señor fue predicada aún con mucho más ímpetu. Qué bonito. Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y ofrecían un acceso directo al ejército romano. Sus cadenas habían sido la polémica de una contradicción constante, que estando privado de cierto tipo de libertad, estaba libre para compartir este maravilloso mensaje del Evangelio. ¿No querrá usarnos así el Señor en este tiempo? Privados de hacer lo que queramos, pero que el Evangelio no pare de correr. ¿Qué tendría que pasar en nosotros para que todo lo que nosotros queramos, todo lo que nuestros ojos vean, sea Cristo y la posibilidad de predicar a todos quienes están alrededor nuestro? Nos deja una tremenda enseñanza. Avancemos. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, por supuesto que sí, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, es decir, al ver el avance del Evangelio aún en la élite del Imperio Romano, que quienes guardaban la seguridad del emperador se estaban convirtiendo, ¿cuál es la reacción natural? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo creo que el Señor está trabajando en este tiempo. Hay un coro que dice, y lo cantamos en la vigilia del miércoles pasado: aunque yo no pueda ver, Señor, tú estás obrando. Y este tiempo es un tiempo para que la iglesia, para que tú y yo, en nuestros hogares, podamos ser usados por el Señor para extender el Evangelio aún en el escenario más limitado o más adverso que nosotros tal vez podamos imaginar. No podemos salir, no podemos reunirnos con quienes queremos, pero aún así el Evangelio no puede detenerse. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo nuestro Señor, que nos sustenta y nos cuida. Y saben,
que se proyecta con nosotros. No hay ningún lugar, no hay ninguna circunstancia que no sea un factor que impida que la palabra del Señor sea predicada. Y lo vemos acá. La reacción de los hermanos fue muy positiva. ¿Por qué? Porque vieron que el Evangelio estaba llegando donde estaba la tiranía misma. Nerón. ¿No le da a usted gracias al Señor? Porque lo tenemos todo, lo tenemos a Él, y eso es suficiente para que nuestras vidas sean usadas. Si nosotros queremos, si nosotros le creemos a Dios, sean usadas para que Él haga como quiera. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los que predican a Cristo de buena voluntad, buen sentir, un buen corazón, aunque haya amenazas, aunque contra todo pronóstico, creen que la palabra del Señor debe ser predicada, no importa los obstáculos, no importa las restricciones. Para Pablo, ellos son aquellos que tienen un buen corazón o una buena voluntad, son aquellos que hablan sin temor la palabra del Señor. Es decir, si vamos un poquito atrás, los de Filipos eran aquellos que tenían un corazón bueno, de buena voluntad. ¿Por qué? Porque se animaron a predicar la palabra sin temor, aun contra todo pronóstico. Son parte de aquellos hermanos que cobran ánimo al ver el avance de la obra en este tiempo y darse cuenta hasta dónde ha llegado el Evangelio. Tal vez nosotros no podamos dimensionar el resultado del Evangelio en este tiempo de pandemia. Tal vez necesitamos ver en perspectiva y tal vez en unos meses más darnos cuenta que en este tiempo muchos fueron añadidos a la comunión del Señor, que muchos reconocieron al Señor en tiempos de pandemia. Eso no lo sabemos ahora, pero hay algo que sí yo sé, es que el Señor está obrando, aunque no podamos ver. Esta obra es del Señor y nosotros como su iglesia debemos hacer lo que está a nuestro alcance. ¿Qué cosa? No dejar de predicar, no dejar de hablarle a otro quién es el Señor, qué es lo que ha hecho en nosotros. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga corriendo. Sería muy triste que cuando volvamos a reunirnos, si el Señor así lo permite, dentro de un tiempo no muy lejano, que es el anhelo de todos nosotros, sería muy triste que oyésemos testimonios de cómo hermanos fueron usados para que el Evangelio fuese predicado y se convirtieron y nosotros no nos atrevimos. Sería muy triste que este tiempo de confinamiento no lo hubiésemos aprovechado para extender el reino del Señor. Pero aún hay tiempo para poder proclamar este maravilloso evangelio. Pablo dice acá que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Uno podría traducir esta expresión para sacar cierto tipo de beneficio personal, que es una característica de los falsos maestros. Aquí Pablo ya está adentrándose a identificar el perfil de los falsos maestros, de la falsa enseñanza, que tiene como rasgo común, ¿qué cosa? Que no debemos sufrir. Claro. Hay un mensaje muy popular en este tiempo que predica un evangelio sin sufrimiento, que predica o enseña una doctrina absolutamente errada, que si Dios está contigo, te tiene que ir bien, no tienes que enfermarte, tienes que declarar o decretar las bendiciones de Dios para tu vida, porque de lo contrario no eres pueblo de Dios. Ojo, ese tipo de enseñanza es propia de la falsa maestría, que se centra en el que todo se centra en mí, todo se centra en ti,
en que no tienes que sufrir, que tienes que vivir un estilo de vida digno, y vemos que en el Evangelio no encontramos eso. Es más, en este capítulo 1, Pablo le va a decir a los hermanos de Filipos que se deben sentir honrados en padecer. Claro, que se deben sentir gozosos en sufrir los padecimientos que el Evangelio trae. ¿No suena algo contradictorio? Puede ser, pero ¿saben? El Evangelio del Señor no es conforme a lo que nosotros creemos o pensamos. El Evangelio del Señor es el que nos perfecciona, el que nos nutre, y el que tiene un propósito mayor en la vida de todos aquellos que creemos en el Señor. Estos que predican para sacar beneficio personal es una propia característica de la falsa maestría. Predicar a Cristo por envidia. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Acá vemos otro síntoma de la falsa maestría, ¿cuál? Que atacan la figura del que predica el Evangelio. Y que aquel que predica en la sana doctrina es atacado, y es muy común ver este tipo de ejercicios en Gálatas o Timoteo. Los que predican la verdad son atacados. Es un perfil que Pablo está definiendo respecto a los falsos maestros. Ni los que quieren hacer daño podrán afectar la forma de pensar del apóstol. Añadir aflicción a sus prisiones no es que Pablo esté privado de libertad. No se trata de eso, sino que hay gente que está tratando de dar vuelta a los cristianos, de hacerlo cambiar de forma de conducirse, de creer incluso, con un mensaje o intenciones absolutamente erróneas. Siempre que no están los líderes, la cabeza del liderazgo, por decirlo de alguna manera, siempre vamos a encontrar que hay gente que quiere aprovecharse. ¿Para qué? Enseñándole cosas erróneas con el fin de que dejen de creer. Muy, muy interesante, ¿eh? Versículo 17. Pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto, ¿para qué? Para la defensa del Evangelio. A pesar de que hay gente que predica mal el Evangelio, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. No se trata de estar predicando a Cristo con motivaciones erróneas, no va para ahí, sino que tenemos que ver qué significa predicar a Cristo por contienda o vanagloria, o como dice el versículo 16, por contención, no de una manera sincera. ¿Será que se puede predicar el Evangelio por contienda? ¿Pablo estará diciendo eso? ¿Estará diciendo eso el apóstol Pablo en relación a predicar de esa forma? Miren, la Biblia de nuestro pueblo, al versículo 17, da una idea un poco más clara respecto a lo que significa. Estos obran por amor, sabiendo que me encuentro así para defender la buena noticia. Los que predican por amor, se evidencia en ellos la misma vocación que Pablo va a explicitar y aclarar muy bien en Efesios. En ese amor no hay temor. Versículo 14, lo acabamos de leer. Lo hacen con buena voluntad. Versículo 15. Es en ese amor en el cual estoy dispuesto a predicar la palabra del Señor. Esa es la motivación. A diferencia de aquellos que predican con otra intención. A diferencia, o a pesar de que hay gente que lo predica mal, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y aquí Pablo se hace las típicas preguntas. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo,
y me gozaré aún. Este es un versículo un tanto especial, que para entenderlo hay que desarrollar muy bien el contexto. Por eso es tan importante tener herramientas de interpretación o hermenéutica muy claras a la hora de leer ciertos pasajes. Vamos a ver más adelante versículos clave dentro del pensamiento paulino, que para poder vivirlos o entenderlos hay que conocer qué es lo que está viviendo el apóstol. ¿Por qué lo dice? Y este versículo, el 18, genera cierto tipo de contradicción. O abre el escenario para que, para que uno pueda creer o pensar que el Evangelio puede predicarse con motivaciones erróneas o con motivaciones correctas. Cualquiera sea la forma, por contienda, por envidia, para beneficio personal, no importa. Me gozo porque el Evangelio es predicado. Y aquellos que lo hacen con la vocación, es decir, sin temor, en amor, aquellos que están dispuestos a predicar a pesar de toda circunstancia, también Pablo se va a gozar. ¿Querrá decir eso el apóstol? ¿Saben? En todas las versiones que traducen este texto, no se le hace mucha justicia a la interpretación de acuerdo al contexto. No. Todos lo traducen con esta misma expresión. Aunque se predique por envidia o de malas maneras, ya, lo menos malo es que el Evangelio es predicado. Aunque se predique de la manera correcta y uno pueda sentirse satisfecho con eso, al parecer no habría mayor diferencia con los que lo hacen de otra manera o mal. ¿Por qué? Porque el Evangelio es predicado. Me atrevo a decir que Pablo no nos está enseñando eso. Ninguna traducción de la que nosotros tenemos ahora le hace un poco de justicia. Siguiendo el argumento del desarrollo de este contexto, el texto bizantino, este texto bizantino describe caracteres textuales del griego en los manuscritos del Nuevo Testamento particularmente. Esto es textual. Esto es lo que el texto bizantino interpreta de una manera textual sobre este versículo. Las letras blancas, el español, y las amarillas y verdes que se ven ahí, que son las dos palabras que nos interesan ver ahora, son el griego. Textual diría que porque, además, a toda manera, sea a pretexto, sea a verdad, ungido, está siendo proclamado cabalmente y en esto estoy regocijando, pero también regocijaré. No se entiende mucho la hilación de ideas en el español, pero esta propuesta de texto encuentro que es más justa a lo que el contexto desarrolla. ¿En qué sentido? En que los dos términos en griego que están en verde ahí, uno es pretexto y el otro es verdad. Acá encontramos el pretexto, ahí encontramos la palabra que se antepone, que es el pro, y acá encontramos verdad. Es decir, pretexto y verdad serían los términos correctos a traducir. ¿En qué sentido? Siguiendo obviamente el desarrollo de la línea de pensamiento. La verdad o la razón verdadera es que Cristo nos mandó ¿a qué? A predicar el Evangelio. Eso es una cosa. Es decir, la verdad, acá en el griego, sería esta orden que el Señor nos envió a predicar. El pretexto sería la ocasión o oportunidad por lo que tenemos que predicar el Evangelio. Es decir, se debe predicar con más fuerza el Evangelio. ¿Por qué? Porque en ese contexto hay una falsa maestría. ¿Se entiende? La verdad es que prediquemos el Evangelio y el pretexto sería hagámoslo con más intensidad. ¿Por qué? Porque hay la amenaza latente de una falsa enseñanza.
sea cual sea la razón de la predicación, Pablo se va a gozar. En este contexto, el gozo no es porque el Evangelio se predica con malas intenciones. Recordemos que Pablo llega a Roma preso y esa es la ocasión para predicar. Ese sería el pretexto para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué se hace? Se predica. El Evangelio siempre será predicado independientemente de lo que está pasando. ¿Se dan cuenta cómo va desarrollando la idea Pablo para llevarnos a un punto de que nosotros también como iglesia nunca debemos de cesar de predicar la palabra del Señor? La pandemia nuestra, el confinamiento, sería el pretexto para seguir predicando. ¿Cuál es la verdad? Que Dios o el Señor nos ha pedido que prediquemos y lo hagamos con un buen corazón, sin temor, con amor. Más adelante Pablo va a decir, vivan de una manera digna. ¿Y cómo se vive esta manera digna? Andando en la vocación, por supuesto. Y aquí se comienzan a repetir muchos conceptos, muchas enseñanzas, ideas que el apóstol ya ha desarrollado hasta ahora. El Evangelio siempre debe ser predicado, independiente de las circunstancias. Interesante, ¿eh? Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración, la ayuda del Espíritu de Jesucristo, que nosotros, que el Santo Espíritu, que está en nosotros, que está en ti, esto resultará en mi liberación. Aquí Pablo tiene una mirada muy optimista respecto a su futuro inmediato. Está seguro que va a ser puesto en libertad, a diferencia de lo que vemos en segunda de Timoteo, cuando Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ahí Pablo se está despidiendo, pero no. Aquí Pablo dice que gracias a la oración de estos hermanos y a la ayuda oportuna del Santo Espíritu, esto va a resultar en que Pablo salga libre. ¿Y para qué quiere salir libre Pablo? Para continuar predicando el Evangelio. Pablo ve que su liberación se ve segura. ¿Por qué? Porque tiene muy presente que él debe seguir predicando. La oración y ayuda del Espíritu Santo lo va a permitir. Pablo tiene esta certeza tan hermosa que saldrá libre con un propósito. Si pudiésemos hacer una comparación, un parangón con lo que estamos viviendo, me encantaría que nosotros abrazásemos la idea o el sentimiento de cambiar un poco nuestra forma de pensar para anhelar volver a la normalidad y no solo a nuestros cultos, sino que a relacionarnos con personas que extrañamos, que no vemos hace mucho, darles un abrazo, pero con el pretexto de predicar el Evangelio. Que nuestra manera de vivir cambie. Si hemos de salir de esta situación, que sea para que prediquemos como nunca antes el Evangelio, para que nos animemos como los hermanos en Filipos al ver cómo la obra del Señor corre y eso causa en nosotros un ánimo, una convicción, un denuedo de predicar como nunca antes lo hemos hecho. ¿Saben, hermanos? El Señor viene tan pronto que a lo mejor ni siquiera alcanzamos a volver a esta normalidad. Hoy es tiempo de que podamos usar este pretexto en el contexto que lo estamos viendo de pandemia para predicar al Señor, para predicar del Señor. Me encantaría que pudiese abrazar esto como un anhelo del Señor para su vida y no como un deseo personal mío, no como una enseñanza solamente de doctrina, no para que pueda responder bien si es que hacemos alguna pregunta de esto, no, sino para que lo viva. Pablo lo está viviendo.
Mi desafío es vivirlo también. Tengo una mayor responsabilidad al estar compartiendo y enseñándolo, perdón. ¿Para qué? Para que todos vivamos de la misma manera. ¿No le causa esto a usted una nueva forma de ver nuestra vida, nuestras limitaciones? ¿Qué querrá el Señor? El Señor quiere que usted predique en todo lugar, mientras haya tiempo. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿Dónde hemos escuchado de eso antes? En Romanos capítulo 1, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, primeramente para el judío y también al griego. Hay otra versión más literal que dice, el Evangelio a mí no me da vergüenza porque ahí se encuentra el poder de Dios. Es el Evangelio el que transforma. Es el mensaje del Evangelio el que nos trae perdón de pecados. Es el mensaje del Evangelio radicado en la persona de Cristo el que cambia realidades. Y el apóstol puede decir con seguridad, con convicción, de una manera para que aliente a otro, yo no me avergüenzo en lo que creo, porque en lo que creo está el poder prometido. Es maravilloso. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¿Qué quiere decir? El Evangelio nunca me dejará en vergüenza, porque ahí se encuentra el poder de Dios. No seré nada avergonzado, porque en el Evangelio está el poder. Porque si Pablo está vivo, verá la mano de Dios en su vida. Y su vida está dedicada ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Recuerden cómo se presenta Pablo en los primeros versículos. Como un dulos, como un siervo. Como aquel siervo que ha encontrado en su amo lo mejor y todo lo que él quiere vivir es para su amo. Somete su voluntad a la voluntad de su Señor y sabe que va a recibir lo mejor de su amo. La concepción de Pablo, la forma de vivir su vida era solo una, que él debía vivir para Cristo. Porque si vivía, él estaba seguro que iba a ver la mano de Dios predicando el Evangelio. Y si muere, llegará a esta herencia. Por eso después se pregunta no sé qué escoger, porque ambas cosas van a glorificar a Dios. Y esta herencia es el lugar donde tú y yo vamos a encontrar toda bendición espiritual. ¿Eso no es una vergüenza? Esa es su victoria. Esa es tu victoria. Cambiemos nuestra forma de ver la muerte, hermanos. La vida no termina acá. Nuestras vidas son eternas. Y este tiempo es para escoger si deseamos vivir nuestra eternidad con Dios o sin Dios. Y para vivirla con Dios, el lenguaje de Pablo, debemos andar en la vocación con la que Él nos llamó. Debemos predicar por verdad o pretexto. Ya sea que vivamos, va a decir Pablo en Romanos, o muramos, del Señor somos. Nuestra vida ya no nos pertenece, está diciendo Pablo. Y prueba de ello es lo que yo estoy viviendo. Anímate, hermano. Anímate. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza y sea lo necesario para que tú puedas compartir a otros de este mensaje tan maravilloso, de este mensaje que cambia vidas. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen destacado este versículo en la Biblia. Es maravilloso, es hermoso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremenda verdad, qué tremenda enseñanza.
Pero ¿en qué contexto Pablo lo dice? Si hemos de vivir, es para predicar este maravilloso evangelio. Y si hemos de morir, es para alcanzar esa herencia prometida por nuestro Señor. Es decir, una vez más este concepto, nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras vidas son solo instrumentos en las manos del Señor. Si vivo, Cristo será glorificado. ¿Por qué? Porque en su predicación habrá salvación y eso va a glorificar su nombre. Y si muero, Cristo también va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque tomará posesión de su herencia, de ti y de mí, y viviremos por siempre con el Señor. Eso dará un tremendo testimonio del cumplimiento de su palabra. Pablo dice en Romanos, capítulo 14, versículo 8 y 10, teniendo en mente esta misma idea, si vivimos para Dios y si morimos para Dios, también morimos. Si vivimos es para Dios y si morimos es para Dios. Y Dios va a ser glorificado en todo lo que vivamos. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos. Tal vez no hemos sido usados por el Señor como Él siempre lo ha deseado. Es porque estamos debatiendo entre dos mundos. Santiago va a decir, al que es inconstante en todos sus caminos, al que es de doble ánimo, no le espera un muy buen futuro. Tal vez estamos luchando con las cosas de este mundo y perdemos de vista las cosas que están allá, en nuestra patria, en nuestra verdadera ciudadanía. Tal vez es hora de definirnos. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos dedicar nuestras vidas? Y usted me puede decir con justa razón, hermano Leo o pastor Leo, yo ya rendí mi vida al Señor. Yo creo en Él. Sí, pero Pablo está elevando mucho la medida, seguro de que de esa forma está perfeccionando lo que el Señor comenzó en nosotros. ¿Se acuerda lo que dice el versículo 6? Sí, sabiendo que debemos llegar hasta la medida de la plenitud de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que no podamos ser más perfeccionados. Y eso lo vamos a encontrar cuando el Señor venga por nosotros. Tal vez es hora de tomar una decisión y permitir que el Señor sea el todo de nosotros, para que podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para que podamos decir, porque si he de vivir, voy a vivir para Cristo. Y si he de morir, también he de morir para el Señor, porque en ese caso es ganancia. Voy a encontrar, no aquí, sino que en los lugares celestiales, toda bendición espiritual. Versículo 22. Mas, si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger entonces. Claro, Pablo sabe que si ha de vivir es para predicar. Y predicar es la vocación con la que Él nos llamó. Y tiene esta contradicción. Yo sé que en todos los lugares celestiales donde está toda bendición espiritual es la ganancia. No sé qué hacer. Si quedarme acá con ustedes o pedir o anhelar estar en el lugar de toda bendición espiritual. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros respondería que el Señor venga por nosotros. Ya no esperemos ningún día más. Sí, es una esperanza maravillosa y Pablo la tiene, ¿eh? No es que la esté pateando, no es que la esté escondiendo, no es que la esté postergando, sino que al considerar su vida como no suya, al considerar su vida como un instrumento en las manos del Señor, al considerarse a sí mismo como un esclavo, está evidenciando la manera correcta de pensar. Señor, si tú me vas a dejar, yo sé que tú vas a glorificarte porque el Evangelio será predicado. Entonces, si miro la herencia que me corresponde,
No sé qué escoger, Señor, porque no soy dueño de mí mismo. Haz como tú quieras. Y si ese tú quieres es que yo permanezca acá para seguir predicando y andando en la vocación, entonces yo estoy seguro que tú vas a saber hacer lo correcto. En estos versículos Pablo demuestra que efectivamente él vive para el Señor. No proyecta su forma de vivir sin predicarle a otros, no. No ve su forma de vida sin el Evangelio y sin esta necesidad de predicar el Evangelio. Tremendo evangelista, tremendo misionero, tremendo apóstol. Qué fácil es abrazar ciertos versículos sin conocer lo que la línea de pensamiento del autor, en este caso Pablo, viene desarrollando para remachar con una tremenda verdad. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en entretecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Quién no tiene esa esperanza? Claro, pero aquí está, no lo que yo quiera, sino como mi vida le pertenece al Señor, sea para vivir o sea para estar con Él por la eternidad, que mi vida glorifique a Dios. Y si estamos en este tiempo aún, hermanos, si el Señor aún no ha venido por nosotros o aún no nos ha llamado a su presencia, es para que podamos seguir compartiendo este maravilloso mensaje. Y quiero ser insistente en esto, porque Pablo presenta en este capítulo número 1 las circunstancias particulares que vive, pero con algo muy en mente, que el Evangelio debe ser predicado, que el Evangelio no puede parar en tiempo de confinamiento, que el mensaje de salvación debe llegar a otros, aún a aquellos que consideramos como lo más inalcanzable. Hasta ahí puede llegar el Evangelio. Atrévete, atrévete a abrir tu boca y compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida, y el resto lo hará el Señor. Permite que el Señor se glorifique en tu vida. Créele, créele. Qué maravilloso es lo que estamos aprendiendo. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, si voy a quedar con vida, si voy a salir pronto de la cárcel, es porque estoy seguro que ustedes me necesitan. Y por favor, no veamos aquí soberbia, no veamos aquí una vanagloria, sino que la clara evidencia de que nosotros debemos edificarnos mutuamente. Y Pablo tenía mucho que compartir. Recordemos que él recibió una revelación especial del Señor. Recordemos que Él es el autor que tiene más libros en el Nuevo Testamento. Recordemos que todo el peso doctrinal mayoritariamente cae en lo que Dios lo reveló. Y claro, eso es de provecho para el perfeccionamiento de la buena obra que el Señor comenzó en ti y en mí. Es el proceso que necesitamos vivir para ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Pablo lo tenía muy en cuenta. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré. No lo dice con desilusión, sino que con una alegría, con un gozo, porque el Señor aún va a ser glorificado. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El permanecer de Pablo en vida es para ser de bendición a otros. Llevémoslo a nuestra práctica. Si estamos con vida hoy día, es para que podamos bendecir a otros. Es para que podamos edificar a otros. Es para que podamos que otros sean fortalecidos a través de nuestra vida o testimonio. ¿Y cuánta hace falta en eso? En este tiempo. Timoteo también dijo lo mismo. Así ellos iban a poder experimentar gozo. No es egocentrismo. El misterio fue revelado a este gran hombre. Las experiencias de vida que nosotros hemos vivido, sufrido, pasado,
Son experiencias que necesariamente tenemos que pasar para darnos cuenta que Dios es bueno y fiel. Y esas experiencias de vida van a poder consolar, animar a otros. Que tu vida y la mía pueda traer este efecto también, ser provecho a muchos, a muchos. Y así el Señor se glorifica. Versículo 26. ¿Para qué? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Nuevamente, no es una adulación personal, no es egocentrismo, no es vanagloria, sino que la presencia de Pablo entre los hermanos, entre la iglesia, iba a ser un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús a los creyentes. Es decir, Cristo sería glorificado en sus vidas por medio de este instrumento. Pablo va a decir en otra carta: doy gracias al que me fortaleció, aquel que me tuvo por digno, poniéndome en el ministerio. Va a decir también: y este peso de gloria que nosotros anunciamos está en vasos tan frágiles, tan quebrantados, tan imperfectos. ¿Pero para qué? Para que la gloria no sea nuestra, sino que sea del Señor. Así nos quiere usar el Señor, para que otros sean edificados y para que en todo el que lleve la gloria sea nuestro Señor. Servir sabiendo que el Señor es quien hace esa obra maravillosa. Hay una frase que Charles Spurgeon dijo y que yo creo que es muy aplicable en este sentido. Cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo, pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplausos, promueve su gloria. Y tiene tanta razón. ¿Por qué? Porque si hemos de vivir, no es para que nosotros seamos reconocidos, sino para que el Señor se lleve toda la gloria. Aquel que merece ser entronado, aquel que merece ser exaltado, aquel que merece recibir la mayor gloria, es el Señor y no nosotros. Somos hombres, somos humanos, llenos de imperfecciones, y que no se nos pase por la mente siquiera un día que somos algo importante en el proceso, en el plan del Señor. No, no, hermanos. El Señor sí nos ama, sí nos quiere usar, sí nos está perfeccionando, pero que la gloria se la lleve el que es digno de recibirla, que es nuestro Señor. Es muy, muy interesante ver cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. La presencia de Pablo entre estos hermanos iba a ser un motivo de gozo, de gratitud, y el Señor iba a ser glorificado. Sigamos avanzando. Versículo 27. Ahí está otra versión, la BNP, que dice: y así, mi vuelta y mi presencia entre ustedes les será un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús. La Biblia de nuestro pueblo. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué visión más pastoral? ¿Qué corazón más pastoral aquí podemos ver en Pablo? No le interesa un lugar especial entre los hermanos, sino que lo único que le importa es saber que ellos están firmes en un mismo espíritu y combatiendo juntos por la fe en este Evangelio. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos demostrando este tipo de evidencias para que podamos ser reconocidos de esta manera? Que el Señor nos ayude. Pablo dice que os comportéis. Esta palabra, comportéis, en el original se aplica por lo general a nuestra actitud como ciudadanos, un deber cívico, nuestra responsabilidad con la sociedad
Y recuerden que Filipo ponía mucho énfasis en la ciudadanía. Ser de Filipo no era cualquier cosa. Era la crème de la crème, ya lo dije en la clase número 1 de la introducción a Filipenses. Lo que Pablo está diciendo es que aquello tan valioso que en este mundo se considera como ser ciudadano de Filipo, llevémoslo a la realidad y considerémonos tan necesitados de ser verdaderos ciudadanos de nuestra patria celestial, de nuestro lugar destinado, donde está toda bendición espiritual, para estar siempre con el Señor. Los habitantes de Filipo se enorgullecían de poseer la ciudadanía romana, pero Pablo les recuerda que lo más importante es comportarse como corresponde a los ciudadanos del reino de Dios. Y en este sentido, Pablo dice que deben andar como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es digno del Evangelio? Sí, andar dígalo, en la vocación. Recuerden que el pensamiento de Pablo va a repetir mismos conceptos. Y el mismo espíritu, con minúscula. Y sabemos que cuando se presenta de esta manera, en el griego significa una disposición de nuestro ser. Es decir, que tengamos las mismas ganas, el mismo sentir, el mismo querer, que es pelear juntos para que el Evangelio siga corriendo, es decir, una unidad que podamos experimentar. Y esta unidad es otro aspecto de cómo andar en la vocación. Vemos que en Efesios Pablo va a decir un Señor, una fe, un mismo Padre, un bautismo, como evidencia genuina de una vocación en Cristo. Dignos del Evangelio, andar en la vocación, mismo espíritu, unidad en el Evangelio. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Andar en la vocación sin temor, sino que con amor, sin miedo de los que se oponen. ¿Y a qué se oponen estos? Otro indicio más del perfil de los falsos maestros o la falsa enseñanza. A los que se comportan como es digno del Evangelio, a eso se están oponiendo, es decir, aquellos que andan en la vocación. Según ellos, estos falsos maestros, los que andan de esa manera, correctamente, están perdidos. Creen en un mensaje que es distinto, un mensaje que les permite pecar, que permite no abrazar la unidad. Recuerden que esto es una introducción al pensamiento gnóstico y era un caldo de cultivo en el mundo judío, quienes creían en los ángeles. ¿Para qué? Para mezclar tantas cosas y permitirse cierto tipo de licencias, en el sentido que lo que hagamos en el cuerpo no tiene ninguna importancia, lo importante es el espíritu. Falsas enseñanzas. No vale la pena vivir en la vocación, van a enseñar. No, eso es andar en el camino equivocado. Y díganme, ese mensaje es tremendamente popular porque se centra en uno. Recuerden, es lo que yo quiero. En esto no quiero sufrir, quiero pasarla bien, quiero vivir la vida que siempre he querido vivir. Y eso, estos maestros lo enseñan como algo correcto. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, que creáis en Cristo, sino que también sufran, padezcan por Él. Qué contradicción. Pero va una enseñanza muy clara con aquellos que están enseñando otra cosa, que no es necesario sufrir, que eso es algo equivocado, es una doctrina falsa la que te están haciendo creer. Hermanos, a nosotros también se nos ha concedido el honor, el privilegio de ser sometidos a distintos padecimientos por causa de Cristo. Es una honra,
¿Por qué? Porque nuestro Señor tuvo que padecer. Parece que es el signo de un verdadero cristianismo, tener que sufrir. Qué contradictorio. Pero no es que el Señor está con nosotros, claro que está. Pero en el padecimiento somos perfeccionados. Podríamos decir que en el padecimiento nuestra vocación se hace más pura, que es una forma de poder limar asperezas, cambiar nuestro carácter y darnos cuenta que solo dependemos de Dios. No se trata de ser masoquista, de andar buscando sufrir por sufrir, no. Se trata de que el Señor haga esa obra para conocerlo de tal manera que aún en nuestra necesidad comprobemos de verdad quién es Dios. Que en momentos de soledad, cuando creemos que no hay nadie, viene el Señor y nos inunda con su paz, con su gracia. Este padecimiento va asociado con lo que tenemos que ser perfeccionados. Se nos regaló el Evangelio. Sí, se nos regaló. Cristo va a decir en Efesios 4 que el mismo constituyó, pero la traducción literal y más fidedigna es que Cristo se derramó en los ministerios que pretenden perfeccionar a los santos. Se derramó en los pastores. Cristo mismo se derramó en los que anuncian el Evangelio, en los que enseñan su palabra, en los profetas que hablan en su nombre, en aquellos que el Señor ha llamado. ¿Para qué? Para edificar a los suyos. ¡Qué maravilloso! Este Cristo derramado como un regalo, derramado para que pudiésemos andar en esa vocación. Pero no solo privilegios, sino que también responsabilidad. Y una de nuestras responsabilidades es ser moldeados, ser perfeccionados, padecer, para que guardemos el testimonio de esta predicación y para que también padezcamos. Es decir, otro aspecto de la vocación es padecer por el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Saben? Yo doy tantas gracias al Señor porque estoy aprendiendo junto con ustedes. El profundizar de esta manera nos permite que nuestros ojos sean abiertos y que tengamos la necesidad de pedir perdón en aquellas cosas que tal vez le hemos reclamado a Dios, que no son justas, que por qué permite ciertas cosas. Señor, aquí estamos. Trata con nosotros. Capítulo 1, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Padecer por el Señor es una honra, es un privilegio. Tal vez en alguna medida podamos entender cómo en este periodo, antes de que Nerón muriese, en 2, 3 años más, los cristianos morían cantando alabanzas. Al momento de ser quemados, se les oía cantar himnos. Cuando eran echados al circo romano, habían expresiones de gratitud porque se iban a encontrar con aquel que los amó. Qué hermoso lo que provoca el Evangelio. Qué esperanza tan maravillosa en la que se alberga en nosotros. Qué sentido de urgencia también es aquel que el Espíritu Santo quiere impregnar en nuestras vidas para que prediquemos en este tiempo por verdad o por pretexto. ¿Se entiende? Sí, para que aprovechemos esta pandemia como una excusa para predicar con más intensidad, sabiendo que el Evangelio sigue causando esos efectos maravillosos que glorifican el nombre del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Que el Señor sea glorificado y que el Señor sea alabado en todo tiempo. Aquí tenemos que repasar algunos versículos de la carta que hemos estudiado anteriormente, de Efesios.
A ustedes, a nosotros, se nos regaló este Evangelio. ¿Para qué? Para que anduviésemos según la vocación, santos y sin mancha, no por obra, pero sí para hacer buenas obras, para que de esta manera demos a conocer la multiforme gracia de Dios, va a decir Pablo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí vemos la vocación. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mostrar en los siglos venideros a Cristo, esto es predicar. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras, pero sí andando en esa vocación que trae como consecuencia buenas obras, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo se regaló en los ministerios para perfeccionar a los santos en la vocación de predicar. Así terminamos este capítulo 1, el cual nos deja con gusto a poco, yo creo. El cual nos deja con una mirada, yo creo que no solo más profunda, sino que distinta. Distinta en el sentido es que esto tenemos que vivirlo. Distinta en el sentido es que tal vez que tenemos que comenzar de nuevo, tenemos que pedir perdón. Distinta en el sentido que lo que realmente muchas veces hemos dicho, que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, debemos vivirlo. Si hemos de vivir, que sea para el Señor, predicando el Evangelio. Y si hemos de morir, ya estamos en aquello que es realmente nuestra victoria, nuestra redención, nuestra herencia, habitar por siempre y siempre en los lugares celestiales, donde no habrá más tristeza, más dolor, ni más llanto. En Cristo estamos seguros, en Cristo estamos completos, en Cristo somos perfeccionados, en Cristo no estamos solos, y aún en tiempos de pandemia, Cristo es todo lo que necesitamos para que nuestro gozo sea lo que nos fortalezca día a día. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. En un momento más, gocémonos con un nuevo culto. En un momento más, pidamos que el Señor siga tratando con nuestras vidas. En un momento más, permitamos que el Señor haga esa obra maravillosa y que encuentre en nosotros un corazón dispuesto, un corazón genuino. Al despedirme, solo recordar dos cosas. Según el plan de cursos que le envié la semana pasada, la próxima semana corresponde entrar en el capítulo 2 con un nuevo expositor. Ya van a saber quién es, aunque está en el plan de curso. Y recordar muy cariñosamente a mis queridos hermanos que se pongan al día con las tareas. ¿Sí? Es una responsabilidad, es una exigencia de parte de nuestra malla curricular, es la forma que tenemos de evaluar en alguna medida los contenidos y los conocimientos mínimos que necesitamos certificar. Por favor, póngase al día. Yo sé que hay algunas tareas que no han sido entregadas, no han sido corregidas o no han sido enviadas a su correo. Lo vamos a hacer en estos días. Hemos tenido dificultad en el proceso de revisión. Por favor, nuestras excusas. Pero esperamos en Dios mejorar esto para poder darle la continuidad necesaria y tenerlos ahí bien cortitos, porque ya estamos en la segunda mitad. Es increíble cómo ha pasado. Este año, 18 clases y ya vamos en cuenta regresiva. Así que los hermanos que no se han puesto al día, por favor, hagan el esfuerzo. Si debe una tarea, por favor, haga el esfuerzo para que podamos concluir de manera satisfactoria, si el Señor así lo permite, esta nueva escuela teológica que ha sido de mucha bendición. Yo me despido deseando que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.
Chao.